Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Usted? Buenas noches, profe. Bien, también, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Dejamos una tarea de investigación sobre lo que son las salidas alternas al proceso penal, que dentro de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos observar, y es un tema muy importante, interesante, que es de las novedades también del nuevo sistema, pues es las denominadas salidas alternas al proceso penal y también las formas de terminación anticipada, porque constantemente las aplicamos en la práctica y constantemente los escuchamos también en los medios de comunicación que algún sujeto le aplicaron el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional o un procedimiento abreviado o inclusive también los denominados criterios de oportunidad, que también veremos más adelante, y pues que son novedosos en el sistema porque pues no dejan de ser hasta cierto punto las salidas alternas, una variación en materia penal de los denominados medios alternos de solución de controversia, también conocidos como los MAS. Entonces, partiendo desde ahí, pues hay que ir ubicándonos en ese ámbito. Lo que son los MAS, que son la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje. Lo que son ya una vez que en el aspecto penal, algún asunto que llega a iniciar con una detención, con una denuncia, con una querella, pues pudiéramos aplicar, dependiendo el acuerdo y dependiendo el acto procesal, pues un acuerdo reparatorio o una salida alterna, que vienen siendo pues la variación de los MAS, pero en materia penal, con algunos puntos a considerar. El procedimiento abreviado, pues ya es otra cuestión, que viene siendo pues un arreglo que el Ministerio Público le ofrece al imputado y su abogado para que se declare culpable, renuncie al juicio oral y llevar a cabo pues una abreviatura de juicio dentro de lo que es el ámbito de la etapa intermedia, pudiera ser que se lleve a cabo un ofrecimiento con los datos de prueba que tiene el Ministerio Público para poderlo juzgar con un beneficio. Entonces, es interesantísimo lo que son estos tres ámbitos. Vamos a platicar de uno por uno, no sin antes preguntar a algunos de ustedes que me platiquen al respecto. Por ejemplo, pues tengo actividades que me mandaron sobre lo que es las salidas alternas. Quisiera que me platicaran un poco al respecto sobre ello. Vamos a ver quién tenemos conectados. Adelante, Goretti, platícame un poquito de lo que te parecieron las salidas alternas y qué fue lo que quedó comprendido. Adelante, Goretti. Sí, profe. Bueno, como ya dijo usted, se dividen en dos, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, que pues el acuerdo reparatorio son los que se celebran entre la víctima y el ofendido. Y la suspensión condicional del proceso creo que es el que se formula por el Ministerio Público o algo así recuerdo. Ok, muy bien, por ahí va, excelente. Adelante, ayúdenos, por favor. Carla Gómez Durán, ¿se encuentra?
Sí, licenciado, aquí estoy. No Adelante. es que me está fallando el internet. Ah, qué cosa, sí, está medio fallo. Ahí sí me escucho bien, ¿todos me escuchan bien? Bueno, de mi parte sí. Ok. Bien, Bueno, adelante. a mí, cuando estuve viendo los artículos, en en el 180 y tantos estaban los acuerdos reparatorios. Siento yo que estos estaban más desglosados que ¿cómo se llaman los otros? Mm, ay, bueno, es que se supone que las salidas alternas como que nada más dieron como que, son, por tal autoridad, son dos y ya, pero los reparatorios siento yo que están como más definidos que la suspensión condicional. Como que los entendí más, de que se celebran entre la víctima y el imputado, en los casos que procede, y tienen como cierto hincapié pero si el imputado era así, entonces ya no se puede. Bueno, no sé si me entiendes. Sí, sí, claro, por ahí va. Muy bien. Ahorita es importante preguntarles para ir aterrizando ahorita los conceptos y en qué consisten. Bien. Adelante, vámonos con Alan Jiménez. Adelante, ¿qué nos puede compartir? Pues claramente me acuerdo, profesor, que vi los acuerdos reparatorios, que son los celebrados entre la víctima y el ofendido y el imputado, creo, si no me equivoco. Como ya dijo mi compañera Goretti, la suspensión condicional del proceso, ese me acuerdo que es el proceso formulado por el Ministerio Público y es para la reparación del daño, y por no decir más, también vimos las citaciones, algunos puntos de las audiencias, de resoluciones también, y pues algunos mecanismos de resolución interna, creo. Creo que eso es lo que le puedo decir, profesor. Ok, muy bien. Vámonos con uno más. ¿Algún voluntario, voluntaria que nos quiera compartir su comprensión y conocimiento de la lectura de los acuerdos reparatorios? Adelante. Yo, profe, el Adelante. artículo 186, ¿sí me escucha? Sí. Sí, el artículo 186 de nuestro código dice que admite nada más los acuerdos reparatorios en delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de la parte ofendida, delitos culposos y delitos patrimoniales. Pero ahí, en esos delitos, es sin la violencia sobre las personas, o sea, que nada más vaya contra su patrimonio, que haya sido afectado su patrimonio. Y la finalidad de la suspensión condicional del proceso es la reincorporación de forma rápida del inculpado a la sociedad sin recurrir a la imposición de sanciones. Y las salidas alternas dan cuenta de la transformación de los objetivos perseguidos por el proceso penal, permitiendo así resolver el conflicto y ser favorecido a que se cumpla con la reparación del daño. Y una característica propia de todas estas figuras es que permite concluir el procedimiento en situaciones que el modelo procesal penal mixto es apegado a criterio de estricta legalidad, pues se tratan de nuevas formas de conclusión de los asuntos penales. Y es todo de mi parte. Muy bien, excelente. Bueno, fíjense bien, estos acuerdos reparatorios, más bien las salidas alternas al proceso penal, son herramientas que tiene el nuevo sistema para agilizar. A ver, por ahí alguien tiene su micrófono activado y se oye bastante ruido. Creo que es alguien que no aparece su nombre, que aparece como Galaxy, no sé quién sea.
traten de que cuando se conecten, pongan su nombre para ubicarlos, por favor. Bien, y les comentaba, entonces, pues son herramientas que tiene el nuevo sistema para agilizar ciertos asuntos, ciertos delitos que son de monta menor en cuestión de la gravedad, que se pudieran o se pueden resolver mediante algún acuerdo reparatorio o mediante una suspensión condicional, con el objetivo de que no lleguen hasta juicio, es decir, no desgastar el sistema judicial y no archivar tampoco y queden sin reparación del daño muchos delitos, como sucedía en el anterior sistema, ¿no? De que había una burocratización de los asuntos y muchas veces delitos menores no se les tomaba en serio ni importancia y ahí quedaban archivados y no se resolvían. Con ese objetivo, para evitar la denominada cifra negra, que son los delitos que no se denuncian y que se resuelvan pronto y se resuelvan de manera inmediata y fácil, pues es que se crea la figura de las salidas alternas al proceso penal, junto con las formas de terminación anticipada y los criterios de oportunidad para poder resolver ciertos tipos de delitos. En lo que respecta a las salidas alternas, que son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional, son, vuelvo a repetir, pues dos de las herramientas que se tienen dentro del sistema que nos van a permitir agilizar los asuntos y resolverlos de forma inmediata sin necesidad de llegar a una tercera etapa, sin necesidad de llegar a la etapa de juicio o inclusive pudiéndose resolver en la etapa 1, ¿no? Dependiendo de la situación del acto procesal, pudiéramos resolverlo desde la etapa de investigación. Y de todo ello es importante ubicar qué tipo de delitos proceden acuerdos reparatorios, qué tipo de delitos proceden suspensión condicional, porque en algún momento dado de la práctica profesional los vas a tener que implementar, ya sea que tu cliente sea el imputado y te lo proponga el mismo Ministerio Público o la víctima, o inclusive tú lo puedes proponer, ¿no? Como abogado defensor, pues es un delito que pudiese proceder algún acuerdo reparatorio o alguna suspensión condicional. Vamos arreglándonos, vamos creando pues un plan de reparación, o vamos creando lo que es el acuerdo reparatorio como tal, y lo formalizamos y pues se acabó el asunto, ¿no? Se arregla y ya se evita la continuidad precisamente del juicio, con el objetivo de no desgastar el proceso en delitos que pudiesen arreglarse de esa forma entre las partes. Hay que tomar en cuenta y no confundir, aunque en la práctica pudieran llamarle que son medios alternos de solución de controversia, pero realmente no lo son, porque una cosa es los denominados medios alternos de solución de controversia, otra situación serían las salidas alternas al proceso penal y otra sería las formas de terminación anticipada, que en el caso de los medios alternos, pues es la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Perdón por la letra. Son los denominados más medios alternos de solución de controversia, donde las partes, antes de acudir o antes de implementar alguna demanda, denuncia, querella, pues resuelven sus problemas, ya sea negociando, ya sea acudiendo con un mediador o ya sea conciliando con un tercero también, o sometiéndose a un arbitraje. Eso de los más es fuera de cualquier procedimiento. Pero las salidas alternas, hablando del sistema penal, salidas alternas al proceso penal, pues sí, estamos hablando de acuerdos reparatorios
y la suspensión condicional del proceso, que en este caso, pues es porque ya hubo un inicio de una investigación, ya hubo una detención, ya hubo una querella, una denuncia, y nos encontramos en alguna de las etapas del proceso, ya sea en sede ministerial o ya sea en sede judicial. Sede ministerial es ante el Ministerio Público, o sede judicial es cuando ya estamos ante un juez de control. Nos podemos arreglar en cualquier momento, salvo excepciones que ahorita vamos a verificar. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque pues es parte de la práctica profesional en materia penal. La forma de determinación anticipada, pues es el denominado procedimiento abreviado. Digo, para completar este mini esquema, nada más para aclarar esos puntos, ¿no? ¿Qué son los más? Que esos más se aplican en cualquier materia civil, mercantil, laboral, administrativa, y pues hasta inclusive en materias penales, pues antes de que se judicialicen las situaciones. Las salidas alternas al proceso penal son los acuerdos reparatorios y suspensión condicional, pero muchas veces en la práctica observamos que les pueden llamar medios alternos de solución de controversia también, pero no sería el término adecuado, aunque son parecidos, ¿no? Bien, continuamos entonces. Bueno, lo que son las disposiciones generales y donde encontramos los fundamentos legales de los acuerdos reparatorios y de todo esto que estamos platicando, lo vamos a encontrar a partir del 183 y sobre todo en el 184, que te habla de las soluciones alternas. Código Nacional de Procedimientos Penales. Salidas alternas son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Y una forma de determinación anticipada del proceso sería el procedimiento abreviado 185. Ahí tenemos los fundamentos legales dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que respecta a las dos soluciones alternas o salidas alternas y lo que es la forma de determinación, que es un procedimiento abreviado. Ahí tenemos esas cuestiones a considerar y tenemos definiciones, ¿no? Definiciones de los acuerdos reparatorios que a partir del 186 del Código Nacional, pues te dice ahí en ese 186 una definición técnica de lo que es un acuerdo reparatorio, que vendría siendo todo aquello que se arregla entre las partes, entre lo que es el imputado y la víctima, y que los aprueba ya sea el MP o ya sea el juez de control, y que una vez que se cumplen estos acuerdos reparatorios van a tener el efecto de la extinción de la acción penal. Se acaba el asunto, porque ya llegaron a un arreglo y se cumplió una vez que se cumple. Entonces, en lo que respecta a los acuerdos reparatorios, nos habla de la procedencia. Los acuerdos reparatorios van a proceder, ojo, aquí es donde viene lo importante, lo interesante. Los acuerdos reparatorios van a proceder ¿en qué casos? Tenemos el supuesto 1, supuesto 2 y supuesto 3. Delitos que se persiguen por querella, todo lo que es por querella de parte, todos los delitos que sean culposos, no agravados, y todos los delitos que sean patrimoniales, que sean sin violencia. Ahí tenemos la procedencia de los acuerdos reparatorios, delitos de querella como tipo lesiones simples. Tenemos los culposos por un accidente automovilístico, que no iba en estado inconveniente, sino que iba distraído y pues causé un daño material en el otro vehículo y hasta a lo mejor lesiones simples. Es un culposo. Los delitos patrimoniales sin violencia,
Un robo sin violencia se puede resolver mediante un acuerdo reparatorio. Es decir, no se llevó a cabo el acto violento del asalto, sino que fue un robo sin golpe ni violencia alguna. Simplemente se descuidó una persona y se llevó a alguien su bolsa, su celular, pero no hubo ni siquiera una mediación de palabra ni de golpe, nada de eso. Fue un delito patrimonial cometido sin violencia, que también pudiera proceder un acuerdo reparatorio. Entonces, como puedes observar, son este tipo de hechos los podemos resolver, nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde que se da a conocer o que hay denuncia, querella o noticia criminal, hasta antes de la apertura a juicio oral. Tenemos en los acuerdos reparatorios, de una vez me adelanto, para no leer tanto, los acuerdos reparatorios van a proceder desde el principio de lo que es la noticia criminal hasta antes de la apertura a juicio oral. O sea, toda la etapa de investigación y toda la etapa intermedia tenemos para llevar a cabo acuerdos reparatorios. Tenemos esas dos etapas para poder negociar. Un acuerdo reparatorio es liso y llano. ¿Qué quiere decir de que es liso y llano? Pues que solamente se va a reparar el daño económicamente. Es en lo que consiste. No hay ninguna condición ni nada por el estilo sobre el imputado, solamente págame mis daños y te otorgo el perdón y vámonos, cada quien para su casa. El choque, el robo, regrésame mis cosas y aparte págame una cierta cantidad X por X razón, etcétera, ¿no? Mis lesiones, todo lo que son mis terapias de rehabilitación, la terapia psicológica, etcétera. Mi monto va enfocado a 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 pesos. Solamente recupérame esa cantidad y con eso. Es ahí se formaliza el denominado acuerdo reparatorio. Puede ser ante sede ministerial o puede ser ante sede judicial. ¿Qué significa esto? Que inclusive lo que nos viene comentando más adelante todo este tema en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es que realmente desde que llega el asunto ante el Ministerio Público, él puede aplicar el principio de oportunidad. Ojo, principio de oportunidad, no criterio de oportunidad. Esa sería otra cuestión que ya veremos más adelante. El principio de oportunidad, adelantándome poquito, pues viene en el 189, donde el Ministerio Público, si llega el asunto, una vez que hace la valoración jurídica y tiene 48 horas para proceder ante solicitar la audiencia inicial, pues como ve que es un delito de lesiones, un robo simple sin violencia, un culposo de choque automovilístico, pues va a analizar el asunto y va a aplicar pues un principio de oportunidad en donde va a invitar a las partes, las va a invitar y les va a decir, miren, este delito que ustedes, este asunto en el cual usted víctima, usted imputado, se puede resolver mediante una modalidad que contempla nuestro nuevo sistema, que es un acuerdo reparatorio. Les explico en qué consiste. Es decir, el Ministerio Público aplica lo que es ese principio, explicándole e invitando a las partes, que obviamente lo desconocen, para que pudieran llevar a cabo un acuerdo reparatorio ahí ante él, en sede ministerial, y pues extinguirse la acción penal una vez que se formalice la reparación del daño. Los invita, pero no es obligación, no es obligación de que las partes realicen lo que es el acuerdo y la suspensión. Si una de las partes no quiere, pues se sigue con el proceso.
Por eso hablamos de ese denominado principio de oportunidad que implementa el Ministerio Público invitando a las partes antes de que se judicialice el caso ante el juez de control. Sería ante sede ministerial. Recuerda, 48 horas o la prórroga de las 96 en un momento dado, pero en este caso, como son delitos menores, es las 48 para proceder y solicitar audiencia inicial ante juez de control. Y puede que ahí se resuelva el asunto. Nosotros hemos resuelto muchos asuntos desde lo que es la aplicación de los MAS o una salida alterna al proceso penal por medio de un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional. Porque a final de cuentas, la víctima no queda vulnerada en su esfera de su patrimonio, se le recupera el daño y hasta a lo mejor un poquito más para algunas cuestiones, y el imputado pues evita la pena de que sea procesado y agotar las instancias hasta la tercera, ¿no? Hasta el juicio oral. Entonces, sería una muy buena forma de terminar el determinado delito. La procedencia. Ojo con esto, que es lo que yo te comentaba. ¿Dónde encontramos ese fundamento legal? En el 188. Los acuerdos reparatorios van a proceder desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de que se decrete el auto de apertura a juicio oral. Ahí tenemos nosotros nuestra procedencia de los acuerdos reparatorios, desde la presentación de la denuncia hasta antes de que se decrete el auto de apertura a juicio oral, lo cual quiere decir que proceden los acuerdos toda la etapa de investigación y toda la etapa intermedia. Si no nos arreglamos ante el Ministerio Público, pues a lo mejor nos fuimos a audiencia inicial y una vez que se formuló imputación, una vez que se vinculó a proceso, a lo mejor llegamos a un acuerdo. Y ante sede judicial podemos decirle al juez de control que hemos llegado a un acuerdo reparatorio y queremos pues prácticamente formalizarlos ante su presencia. Y el juez de control, obviamente, bueno, para empezar también el juez de control aplica el principio de oportunidad. Los invita también previamente a que se arreglen por la vía de un acuerdo reparatorio o inclusive por medio de una suspensión condicional. Entonces, tenemos esas dos cuestiones. Arreglar el asunto en los acuerdos reparatorios se puede ante sede ministerial o inclusive se puede también ante sede judicial ante el juez de control. Pero, si el asunto va caminando, que ya lleguemos a etapa intermedia, que ya agotemos la fase escrita de la intermedia, que ya agotemos la fase oral en la audiencia del debate de los excluyentes probatorios y se dicte el auto de apertura a juicio oral, ya no podemos. Es que ¿sabe qué? Ya ahora sí ya queremos arreglarnos. Pues ya no, porque ya dicté el auto de apertura a juicio oral. Ya no se puede. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esos términos. En el caso del acuerdo reparatorio, desde la noticia criminal, detención, querella o denuncia, hasta antes de la apertura a juicio oral. Ahí lo tenemos en el 188. Nos habla también el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre el incumplimiento. Si llega a incumplir el imputado ese acuerdo, pues va a haber obviamente aspectos a considerar porque va a quedar sin efecto. Quedaría sin efecto el acuerdo, lo que es el acuerdo, y se reiniciaría el juicio donde se quedaron. No aplicaría ni siquiera la prescripción del tiempo. Entonces, habrá casos en que el imputado pudiera incumplir porque puede darse el acuerdo reparatorio de forma diferida. ¿Qué es esto que de forma diferida? Pues que a lo mejor si fue un daño que era cuantioso, de 100,000, 200,000 pesos,
pues a lo mejor no lo tiene a la mano todo completo y se le da en forma diferida, ¿no? Cada mes 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 y ya. Pero ¿qué tal que si nada más da el primer abono, primer mes y después ya no? Pues ya quedó incumplido el acuerdo reparatorio, se suspende y sigue el proceso. Eso se le tiene que dejar muy en claro, inclusive el juez o el Ministerio Público en este caso, a las personas que son los sujetos procesales, sobre todo al imputado. Aquí es donde te habla precisamente de que puede ser el acuerdo reparatorio, digo, para que lo tengas ubicado. De forma inmediata o de forma diferida. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor paga todo en una sola exhibición, inmediato, o a lo mejor nos vamos a una cuestión diferida por la cuantiosidad que pudiera ser. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, todo bien. Licenciado, disculpe, yo solo tengo una duda. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo un acuerdo reparatorio, bueno, el imputado ya queda sin algún antecedente penal. Sí, efectivamente, porque no llegó a sentencia y no se formalizó el juicio. Tanto en el acuerdo reparatorio como en la suspensión condicional no hay ninguna estigmatización. Hay registro, pero eso es nada más de trámites administrativos, porque deben de quedar registrados los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional, con el objetivo de que si vemos que es una persona que es muy reincidente, obviamente cuando se llega a cabo un acuerdo reparatorio se introducen en base de datos el nombre y todo, y a lo mejor fue, por ejemplo, un delito, ¿qué te gusta? Lesiones simples. Y se arregló precisamente y le pagó el daño a la víctima. Llegó sus acuerdos reparatorios y al mes vuelve a caer por lo mismo con otra víctima. Pues entonces salen sus datos ahí en la base de datos generalizada y ya le van a decir, no, pues cómo, o sea, tampoco se trata de cada rato condonarte la situación. O sea, si es reincidente ya no aplicaría. Tienen que pasar 5 años después de un acuerdo reparatorio, de una suspensión ya cumplida, para que pudiese, 2 años, 2 años para que pudiese ser candidato a otro acuerdo o a otra suspensión. Pero no quedan, ahí no queda un antecedente penal, no. Si hay registro nada más por trámites administrativos. ¿Me explico? Sí, gracias. Correcto, de nada. Bien, eso es en lo que respecta al acuerdo reparatorio liso y llano. Reparo el daño de forma inmediata o de forma diferida. Si hay incumplimiento, pues ya queda sin efecto. La procedencia ya vimos que es desde la noticia criminal hasta antes de la apertura a juicio oral, porque viene el otro aspecto que es la suspensión condicional del proceso a partir del 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla de una definición. Ojo con esto, vamos a leer para que se comprenda. Por suspensión condicional del proceso, debe entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere el capítulo en cuestión.
que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en este caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Igual que en el acuerdo reparatorio, se cumple, se extingue la acción penal, es decir, se sobresee. Sobreseimiento es la extinción de la acción penal por un acuerdo reparatorio, por un procedimiento abreviado, por una suspensión condicional. Ya no hay acción a seguir, hay sobreseimiento. Pero a diferencia del acuerdo reparatorio, la suspensión condicional, aparte de que vas a reparar el daño, te vas a someter a una serie de condiciones, a una serie de actividades a realizar por un lapso de tiempo que no puede ser menor a 6 ni mayor a 2 años. Es decir, aparte de que pagas el daño, tienes que hacer algunas cuestiones que nos maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales que sean benéficos para la sociedad y para la víctima, ya sea actos u omisiones. Ahorita vamos a hablar de eso. La procedencia de la suspensión condicional, a diferencia del acuerdo reparatorio, es que en este caso nos maneja varios puntitos. Para que la suspensión condicional del proceso a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de que él proceda, se necesitan los requisitos siguientes, y aquí los tenemos. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya medida aritmética no exceda de 5 años, punto número 1, ¿no? Que no es un delito que no exceda de 5 años, que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido, es decir, que no esté la víctima inconforme, y que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento, lo que les decía hace ratito, o 5 años desde un incumplimiento, para que pueda proceder una suspensión condicional. Tenemos ahí esos puntos relevantes. También, y al igual que en los acuerdos reparatorios, existe el principio de oportunidad, que aquí ya va a ser ante sede judicial, porque no puede ser una suspensión condicional en sede ministerial, porque aquí precisamente la procedencia de la suspensión condicional va a ser desde que se vinculó a proceso hasta antes de la apertura a juicio oral. Ese es el plazo que yo tengo para implementar una suspensión condicional, es una vez que se haya vinculado a proceso hasta antes de la apertura a juicio oral. Es decir, casi toda la audiencia inicial y toda la audiencia o toda la etapa intermedia. Tenemos para aplicar una suspensión condicional. Y el juez también puede invitar a las partes, por eso se llama principio de oportunidad. El juez puede invitar a las partes y les dice que el delito en cuestión que están ellos verificando o llevando a cabo en el acto procesal, pues es candidato a una suspensión condicional o inclusive a un acuerdo reparatorio y que se puede solucionar. ¿Qué tipo de delitos podemos nosotros solucionar mediante una suspensión condicional? Igual puede proceder por los de querella, los culposos, los patrimoniales sin violencia y los patrimoniales con violencia inclusive, como es que no sean tan graves, pero aunque haya una violencia X, pudiera aplicarse el criterio de la suspensión condicional a diferencia del acuerdo reparatorio. Uno de los típicos delitos que resolvemos o que se pueden resolver mediante una suspensión es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar no se puede resolver mediante un acuerdo reparatorio. La violencia intrafamiliar, si se va a llevar a cabo un arreglo, sería mediante una suspensión condicional,
porque aparte de que debe de pagar el daño el imputado, se va a tener que someter a una serie de actos que tiene que realizar, como bien pudiera ser el no visitar a la víctima, el firmar el trámite del divorcio, el dar pensión alimenticia, el conseguir un trabajo, el acudir a terapias de rehabilitación de drogas, el acudir a terapias de rehabilitación de alcoholismo. Es decir, vas a pagar el daño, pero aparte vas a tener que someterte a estas condiciones. Manejo de la ira. Esto también se da mucho hemos resuelto varios casos en los cuales los accidentes automovilísticos, que aparte de que hubo daños materiales, pues hubo golpes, ¿no? Una persona muy agresiva golpeó a la contraparte en el choque automovilístico, no pudo controlarse y pues lo golpeó. Y entonces, ahí ya es candidato ya no a un acuerdo reparatorio, sino a una suspensión condicionada, porque aparte de que vas a reparar todos los daños que causaste, tienes que someterte a un manejo de la ira, a una terapia psicológica, a una terapia de rehabilitación de drogas y de alcohol, porque eso fue lo que te puso así. Entonces, eso es en lo que consiste la suspensión condicional. Reparas el daño, pero te sometes a un plan de reparación 194. El plazo, nos dice ahí algo muy importante en el último párrafo. El juez de control va a fijar el plazo de la suspensión condicional del proceso, que no va a poder ser inferior, ese plan de reparación o ese plan de actividades, no va a poder ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años. Es decir, te vamos a implementar unas terapias por 2 meses. No se puede porque debe ser inferior a 6 meses. Te vamos a poner una actividad de terapia y rehabilitación de 5 años. No se puede porque no debe de pasar los 3 años. Debe ser entre los 6 meses y los 3 años. Último párrafo del 195 a considerar, que es el plazo de esa suspensión. ¿Cuáles son los puntos a considerar que nos marca el 195 de las típicas actividades o de planes de conducta a los cuales se puede someter una persona? Pues es, por ejemplo, a que se quede a vivir en un lugar determinado, que no salga de un estado, del país, que frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar, de las bebidas alcohólicas, participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, aprender una profesión o oficio, es decir, trabajar o aprender, prestar servicio social a favor del Estado o la comunidad, someterse a tratamientos médicos y psicológicos de preferencia en instituciones públicas, tener un trabajo o empleo o adquirirlo en el plazo que el juez determine, someterse a la vigilancia que determine el juez de control, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos en aquellos casos en los cuales es una persona que chocó y estuvo muy alterado, abstenerse de viajar al extranjero, cumplir con los deberes de deudor alimentario como pensiones alimenticias y cualquier otra condición queda abierto que estime conveniente el juez de control. Esto son una serie de catálogos que nos menciona el 195 que pueden incluir las condiciones para aplicar una suspensión condicional. A veces son 2, a veces son 3, a veces son 4, pero aquí se aplica un plan de reparación junto con actividades porque así lo amerita la situación en la circunstancia del hecho. Y de igual forma, si llega a incumplir, si llega la persona, si se llega a cabo un arreglo, una suspensión condicionada, y de repente, si una de las condiciones fue que no se acercara a la víctima,
otra de las condiciones fue de que acudiera a terapia psicológica. Otra de las condiciones fue que no manejara. Y de repente, iniciada el plan de reparación, a los 15 días se puso alcohólico, agarró un carro y fue a buscar a la víctima para echarle malo. ¿Qué crees que pase ahí? Pues queda sin efecto prácticamente la suspensión condicional y se sigue el proceso. Si incumple la suspensión condicional, queda sin efecto también la prescripción y va a seguir el juicio donde se quedó. También se le hace el conocimiento a las partes de esta situación. De todo esto nos habla precisamente el 198 en la revocación de la suspensión condicional. Bien, jóvenes, estos dos aspectos a considerar dentro de lo que son las herramientas jurídicas que tenemos para solucionar una controversia cuando se trata de delitos menores, no tan graves, o de gravedad mínima, como la suspensión condicional, pues son herramientas que tenemos para solucionar nuestros conflictos cuando estamos ante un ministerio público o cuando estamos ante juez de control, siempre y cuando proceda. Y hay que saber cuáles son los tiempos que tenemos para uno y otro, cuáles son los criterios que se van a aplicar en los términos, en los tiempos y en las características y los delitos que van a proceder. En el caso del denominado futbolista Joao Male, que fue recientemente, le otorgaron sentencia hace algunos 2 semanas, ni 2 semanas tiene Joao Male, que fue el futbolista que chocó hace como año y medio, poquito más, por estar en estado inconveniente en la madrugada, después de ir de fiesta toda la madrugada y alcoholizarse junto con otras personas, pues como bien supimos, se estampó contra una pareja y pues les perdieron la vida. Aquí era un delito donde los abogados de la defensa, al principio pretendían la suspensión condicional. La suspensión condicional por ser un delito culposo. Aunque hubo muertes, procedía la suspensión condicional por ser culposo, no intencional. La única cuestión era que aceptaran las víctimas secundarias, que eran las familias, las cuales no aceptaron, como pudimos observar, y es por ello que no se le pudo aplicar la suspensión condicionada, donde se iba a someter, ya habían hecho inclusive el plan de reparación, le iban a otorgar a las víctimas 2 millones de pesos en total, y el joven se iba a someter a terapias psicológicas, a no manejar, a manejo a lo que es la rehabilitación de alcohol, no frecuentar ciertos lugares de las víctimas, etc. Es decir, hicieron un plan bien detalladito para él, pero a final de cuentas no se llegó a concretar nada. Y se fue el asunto a etapa intermedia, se ofrecieron pruebas, excluyentes probatorios, fueron bastantes pruebas, se llevó a cabo la etapa 3, que es el juicio, y hace 2 semanas se dio el fallo que fue condenatorio, y después se fue a la audiencia de individualización de las sanciones a los 5 días posteriores, donde el monto de la reparación del daño quedó en 3 millones de pesos y una pena privativa de libertad de 3 años, 8 meses. Pero como ya cumplió 1 año y medio, pues la pena privativa va a quedar de 2 años, 3 meses, lo cual va a alcanzar la fianza y solamente va a tener que reparar el daño establecido, que son los 3 millones, y posiblemente en estos próximos días va a salir. Obviamente,
la familia de las víctimas se fueron a su recurso, los abogados se fueron al recurso de la apelación, porque se les hizo, obviamente, muy injusta la pena privativa de libertad de 3 años 8 meses, porque donde le hubieran dado arriba de 5, pues ya no alcanzaba la fianza correspondiente. Por lo tanto, es lo que van a apelar para que la sentencia quede arriba de 6, 7 años por lo menos. Ahorita, por lo pronto, está la defensa realizando lo que son las gestiones para reparar el daño de los 3 millones y tramitar lo que es el cumplimiento de la condena en libertad. Y muchos asuntos así que les pudiera platicar de cuando solucionamos un acuerdo y cuando solucionamos una suspensión condicional. Preguntas, dudas, comentarios, adelante, jóvenes. Por el momento ninguna, licenciado. Ok. Entonces, ¿quedó todo claro? ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes? Bueno, ya me dijo Gretel que ya no tiene. ¿Alguna persona que quiera aportar algo o comentar algo? Adelante. ¿O quedó todo clarito? Al parecer todo claro, profe. Muy bien. Bien, pues tenemos una actividad que pueden ya estar, creo que realizando muchos en plataforma, que son preguntas al respecto de lo que estamos ahorita platicando. Entonces, vamos contestando esas preguntas que son de los acuerdos reparatorios y de la suspensión condicional. Algunas abiertas, o la mayoría abiertas, algunas con opción que te puse ahí, que van a servir, de hecho, para el próximo examen final también. Entonces, nos centramos en esas preguntas a realizarlas ahorita y seguimos conectados. Cualquier duda, aquí estamos. Adelante. Sí, dígame, adelante. Profe, hablando de las preguntas, en la pregunta 16 dice, ¿cuál es el plazo de que el juez de control fijará con respecto a la suspensión condicional del proceso? Usted dijo de 6 meses a 3 años, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo que el juez de control fijará con respecto a la suspensión condicional? Ajá. Así es. Es que en la opción de las respuestas no viene de 3 meses a 3 años y yo le modifiqué de 6 a 3 años para que si alguien tuviera duda. Es que yo tenía duda de esa. Como lo dijo y está en el código, se me hizo raro que no viniera esa, entonces la corregí. ¿El código cómo te apareció? No, en el código sí está bien, o sea, el código dice de 6 meses a 3 años, pero en el formato que usted nos envió de las preguntas, viene de 3 meses a 3 años, 2 meses a 3 años, 8 meses a 2 años y de 10 meses a 5 años. Es como dice en el código. En el código, ¿cómo aparece? De 6 meses a 3 años. En la suspensión condicional, ¿verdad? Ajá. Entonces está mal mi formato. Entonces ahí hay que corregir ese punto B, que sería la respuesta correcta. Sería de 6 meses, efectivamente, a 3 años. Ok. Que sería esa la respuesta, ¿verdad? De 6 meses a 3 años, como dice el Código Nacional. Muy bien. ¿Alguna otra duda?